Entonces, les decía en la clase anterior que tenemos que ver el panorama financiero de la empresa. ¿Y a qué me refiero con el panorama financiero? Ya prácticamente nos vamos desapegando mucho de lo que les hablaba sobre contabilidad. En lo que les logré mencionar en el video de esta semana, era que prácticamente ustedes en esta clase no van a estar aprendiendo a cómo preparar un estado de resultados, porque ya no estamos para esos pasos. Sin embargo, lo que vamos a realizar nosotros es cómo revisar esta información y ver qué podemos utilizar para nuestro trabajo, ¿sí? Para que ustedes no crean que van a asumir el rol de contadores, realmente no es el hecho. Lo que sí, una de las cosas que tienen que recordar es que es esencial que ustedes conozcan qué tipo de estados financieros existen y cuál es la finalidad de cada uno de ellos. Por lo que, si ustedes tienen inconvenientes, traten de repasar los lineamientos básicos, porque realmente para aprender y aplicar finanzas, les diría yo que no es necesario que ustedes conozcan completamente contabilidad. Incluso llega a ser perjudicial que ustedes sean contadores y traten de aprender finanzas, porque es otro panorama el que se está viendo. Por ejemplo, los contadores, les decía, registran hechos pasados. Me podría decir o atrever a decir que un contador registraría los hechos hasta el día de hoy, pero no podría decirme, mire, va a pasar esto, mire, va a suceder esto, porque él está acostumbrado únicamente a seguir esos principios. Y bajo esta línea, el panorama es que ustedes van a tener activos dentro de la empresa. ¿Ya que me refiero con un activo dentro de la empresa? Que es una simplificación muy grande de un balance general. Yo les diría, ustedes van a encontrar dos tipos de activos cuando ustedes lean un balance general. Ya no les voy a decir, miren, tienen corriente, no corriente. Realmente no. Ustedes van a tener todos los activos dentro de la empresa, es decir, cualquier inversión existente que ya genera al día de hoy un flujo de efectivo. Es decir, que por ejemplo la maquinaria está produciendo y en base a esa producción se venden N unidades. Por ende, va a estar produciendo al día. Esto va a incluir activos fijos y activos a corto plazo, incluso activos de capital de trabajo. Y después, ustedes van a tener la otra distinción, los activos de crecimiento, que realmente van a ser todo el valor esperado que será creado de inversiones futuras. Esto quiere decir que ustedes van a tener activos que realmente dentro de la empresa aún no estén produciendo. Y ustedes tienen que ser capaces de distinguirlos para ver cómo pueden potencializar el uso de los mismos. Además, les decía que ustedes tienen dos tipos de financiamiento. Ustedes van a tener la deuda, que prácticamente es un reclamo fijo de un flujo de efectivo que les brinda, por ejemplo, una entidad bancaria, un prestamista, cualquier persona jurídica o natural que les brinde efectivo, esto una tasa de interés. Realmente, una de las distinciones que también tienen que recordar es que un banco no les va a decir, miren, ustedes tienen que trabajar sobre este proyecto. No va a tener ningún rol, o si tiene algún rol, va a ser muy pequeño en la administración. Es decir, ellos no van a tomar decisiones sobre lo que ustedes realizan. Y esa es una connotación muy grande. ¿Por qué? Porque al momento de que ustedes se financien por medio de accionistas o equity, ellos sí tienen un gran rol dentro de la misma. Y dependiendo cómo estructuren ese financiamiento, puede ser que incluso controlen la empresa. Pero regresando a deuda, también el pago de intereses es deducible de impuestos. Esa es una ventaja que tienen ustedes. Es decir, realmente el financiamiento por deuda, al final ustedes no pagan completamente, por ejemplo, si es un 12% anual, ustedes no están pagando realmente ese 12%. Y más de eso vamos a estar hablando en la siguiente clase. También el equity prácticamente es el reclamo residual, es decir, que al momento de que la empresa deba
por ejemplo, liquidarse o incluso deba venderse, los accionistas van a recibir la parte que les corresponde después de haber liquidado cualquier obligación inmediata que se tenga. Es decir, todos los préstamos, pagos a proveedores, impuestos, incluso planes. Y acá les he dejado la estructura del estado de resultados, pero esta prácticamente ya platicamos un poquito dentro del video. No sé si ustedes tienen alguna duda con respecto a esto. Que prácticamente un estado de resultados va a ser lo siguiente: ventas menos costo de ventas, ustedes van a tener el margen bruto. Y realmente la finalidad de determinar el margen bruto es que ustedes sepan cuánto realmente están utilizando para generar ganancias. ¿Por qué? Porque a partir de este punto, ustedes solo van a estar compensando gastos que no están relacionados, ya sea con la producción o con la reventa de un bien o servicio. ¿Me explico? Por ejemplo, si ustedes se dedican a la venta de celulares, prácticamente va a contemplar el costo de fabricación del celular hasta que ya es un producto terminado. Sin embargo, no va a contemplar los gastos de embalaje, las tarifas e impuestos que tengan que pagar entre países y cualquier otro gasto que se pueda dar. Por ejemplo, el transporte, que puede ser marítimo, aéreo, cualquiera de estos gastos van ya dentro de gastos operativos. ¿Por qué? Porque estos no están inmersos dentro del producto. ¿Sí? Y la resta de estos dos resultantes es la utilidad operativa. Acá también deben de recordar, cuando ustedes llegan a la utilidad operativa, ustedes ya pueden juzgar hasta cierto punto una empresa. Ustedes pueden decir es buena o es mala a partir de estos dos puntos. Si ustedes apenas están comenzando con una empresa, les diría lo más sano es que ustedes puedan reducir lo más que puedan su costo de venta. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sería bueno reducir el costo de venta? Así es. Esa es una de las finalidades por la cual nos enfocamos en el costo de venta. ¿Y qué pasaría entonces con los gastos operativos? ¿Habría alguna forma de reducirlos? ¿Sí? Sí, esa sería otra opción. Por ejemplo, si ustedes están ensamblando, no sé, en China, por ejemplo, buscar alguna opción de ensamblar el mismo producto en México. ¿Sí? Esa sería una de las oportunidades que ustedes podrían tener. También de esto, recuerden que cuando llegamos a la utilidad operativa, acá prácticamente llegamos a todo lo que contemple el funcionamiento de la empresa. Es decir, luego solo tenemos los gastos financieros. ¿Y a qué me refiero yo con gastos financieros? Como yo les explicaba anteriormente, una empresa va a tener dos fuentes de financiamiento. Una es el financiamiento de los accionistas, pero ese no es deducible. Y dos, los intereses. Estos sí son deducibles de impuestos e incluso se revelan de esta manera para evitar que se mezclen con los gastos regulares de la empresa, es decir, tanto costos como gastos. Por lo que ustedes van a encontrar aquí tanto todas las inversiones que tenga una empresa, por ejemplo, si, no sé, Coca-Cola decide invertir ¿en qué empresa podríamos? En Dr. Pepper, que ellos tengan acciones y por tener esa propiedad les reparten ganancias. Eso lo encontrarían ahí. ¿Por qué? Porque al final no es operatividad de Coca-Cola recibir ganancias de Dr. Pepper. ¿Sí? Y también ustedes van a encontrar los intereses de todas las deudas que tenga Coca-Cola. Asimismo, los impuestos.
Recuérdense que una parte de todas las ganancias que genere una empresa son grabadas por impuestos. Acá en Guatemala son grabadas al 25% de interés, o bueno, de tasa impositiva, que prácticamente el 25% de las ganancias que genere una empresa, estas son trasladadas a SAT como impuestos. Y después de eliminar cualquiera de estos gastos, tenemos la utilidad neta. Prácticamente esto es lo que nosotros podríamos disponer. Y decir, bueno, si tenemos X o Y proyectos, ¿sí? Los centros de costos irían acá, en ventas, costo de ventas. ¿Por qué? Porque ahí se iría directamente al costo de producción. Recuérdense que este es el modelo de estado de resultados. Pero, por ejemplo, si nosotros solo nos dedicamos a la reventa de bienes, va a ser un costo de venta. Si nos dedicamos también a la producción de ese mismo bien, se vuelve un costo de producción. Y dentro de eso iría cada uno de los centros de costos que nosotros podemos utilizar. ¿Sí? También, yo les dije que la utilidad neta prácticamente ya es lo que generó la empresa. Pero recuerden que ustedes tienen la opción a compensar pérdidas de periodos anteriores. Es decir, por ejemplo, si yo en el 2020 perdí dinero, yo con los mismos resultados de 2021 lo puedo compensar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no tendrían que asumir la pérdida los accionistas. También pueden haber cualquier otro cambio por políticas contables, pero de todos estos les diría, yo me enfocaría en dividendos preferentes. Y en dividendos preferentes es porque existen dos tipos de acciones. Existen tanto las acciones comunes, al momento de que nosotros hablamos de equity, este se va a dividir tanto en acciones comunes y acciones preferentes. La diferencia es prácticamente que en las acciones comunes ustedes van a tener voz y voto sobre las decisiones que se tomen dentro de la empresa. Y las preferentes, ustedes solo van a tener voz. Es decir, ustedes no van a asumir el riesgo completo en dado caso que exista una quiebra. Por lo que ustedes van a cobrar un importe fijo al final de cada año. Por ejemplo, si yo brindo 100,000 quetzales a una empresa, yo podría fijar un 6-7% de importe fijo anual. Esto quiere decir que independientemente si ellos generan o no ganancias, yo tendría que pagar ese 7%. ¿Me explico? ¿O les crea duda? ¿Sí? Y a partir de eso es que nosotros tenemos la resta de dividendos preferentes. Es decir, si yo exijo el 7%, yo estaría exigiendo sobre esos 100,000, ¿qué cantidad? ¿Seguros? ¿Cuánto exigiría? Yo anualmente voy a exigir el 7% sobre esos 100,000. 7,000. Es decir, de mis utilidades que yo genere, tendría que eliminar 7,000 y después de eso ya le podría repartir al resto de accionistas. Quiere decir que los accionistas comunes recibirían incluso mucho menos o más. Ellos toman el riesgo. ¿Sí? También les hablé en el video sobre dos principios que se manejan. Uno es el principio de lo percibido. ¿Y a qué me refiero con percibido? Percibido es prácticamente si yo vendo al contado, yo debería registrar mis operaciones o mis ventas hasta que yo reciba efecto.
¿sí? Es decir, si yo vendo, no sé, una camisa en 100 quetzales, yo la registraría en ese momento, siempre y cuando yo la recibí al contado. En cambio, también nosotros llegamos a hablar del devengo. El devengo prácticamente es que en la contabilidad cualquier ingreso o gasto va a ser reconocido en el momento que ocurra, independientemente de la forma que sea pagada. Es algo que tienen que recordar ustedes. ¿Por qué? Porque comúnmente se comete el error de que nosotros vemos un estado de resultados y pensamos que esa utilidad es igual a efectivo. Y ese es uno de los errores fatales que se llegan a cometer. ¿Por qué? Porque recuerden que hay gastos que no necesariamente son un desembolso de efectivo. Por ejemplo, una depreciación no tiene movimiento de efectivo. ¿O sí? ¿Por qué? Si ustedes me dicen que no, ¿por qué? Joven, a ver, ese es tema de ingeniería económica. ¿Por qué no mueve efectivo una depreciación? ¿Seguros? ¿Seguros? Yo les preguntaría, ¿por qué una depreciación no mueve efectivo? Ibas por ese camino, pero en el final, Porque al final, digamos, el carro se deprecia, pero eso no va a generar una liquidez. O sea, yo cuando compro supuesto, con una les diría que no. Jóvenes, no me preocupen. ¿Por qué no mueve efectivo una depreciación? Es algo tan simple. Ustedes me dicen, yo les preguntaría, cuando ustedes empiezan a preparar su cuadro de depreciación, y esto quizás lo vieron en el semestre anterior, les voy a dibujar un diagrama de efectivo. Asumamos que yo adquirí una maquinaria por 500,000 quetzales. ¿Cuándo yo hice el desembolso de efectivo? Ajá. Por ejemplo, si yo digo que lo haga al contado, ¿cuándo hice yo el movimiento de efectivo? ¿Al principio o al final del periodo? Entonces acá diría tiempo cero y 500,000 en desembolso. Entonces, ¿qué sucede con la depreciación? Pero, ¿mueve efectivo? ¿Por qué? Ajá, es por eso, porque de hecho ya lo pagamos. Realmente la depreciación, uno de los fundamentos básicos es que yo voy a contemplar ese gasto porque yo sé que puedo llegar a tomar la siguiente decisión de inversión. Puedo decidir si voy a reemplazar esa maquinaria por una similar o si voy a comprar una maquinaria que sea más cara, por ejemplo de más de 500,000 quetzales, o la última, si yo decido vender esa maquinaria y hacer un canje en una compra-venta. ¿Sí?
incluso decidir no vender. Son varias decisiones que se generan. Y al final, si yo estoy diciendo que no voy a readquirir una maquinaria, ¿voy a mover efectivo? ¿No? Prácticamente no. Esto quiere decir que ustedes también dentro del video les hablaba que existen tres tipos de utilidad. Realmente no crean que vamos a ver la misma utilidad contable, la utilidad fiscal y la utilidad económica. Si ustedes deciden no adquirir una maquinaria en el corto plazo, incluso en 5 años, ustedes van a volver a tener esos 500,000 a partir de 5 años. ¿Sí? Eso si lo contemplamos 5, en un método de línea recta, ¿correcto? Entonces, tienen que recordar esto. ¿Por qué? Porque estas decisiones llegan a afectar considerablemente. Y por eso ya este curso yo trataría de ligar muchos temas que cubrieron ustedes el semestre anterior. También tenemos la categorización de gastos. ¿Ya que me refiero con eso? Realmente acá vamos a tener tres tipos de gastos. Gastos operativos, estos son automáticamente explicativos. Son gastos que ustedes van a utilizar que únicamente les van a dar beneficio en el periodo. Gastos financieros, como bien les recordaba, van a ser cualquier gasto generado por la utilización de financiamientos distintos a equity, es decir, distintos a financiamiento por los accionistas. Y gastos de capital es cualquier gasto que ustedes decidan realizar del cual esperan que se generen beneficios en múltiples periodos contables. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tienen que recordar. Yo les diría, lo más relevante es que ustedes también recuerden esta parte de las depreciaciones, porque es muy importante y es la forma en la cual nosotros llegamos a conectar los tres estados financieros. Yo creo que incluso les llegué a mostrar un esquema en el cual están interrelacionados los estados financieros. Por un lado, ustedes van a ver el balance general, que el balance general únicamente les va a mostrar disponibilidades al día de hoy. El estado de resultados les va a mostrar tanto pérdidas o ganancias. Y el flujo de efectivo o cash flow les va a mostrar únicamente disponibilidad de efectivo. Y este va a estar relacionado con el balance general porque les va a mostrar disponibilidad de efectivo. Sin embargo, les va a mostrar también los movimientos que ocurran con sus gastos de capital. Y también qué ocurrió con la utilidad neta. El estado de resultados, acá también les va a mostrar por la pérdida y ganancia, les muestra la utilidad neta. Y por esto, ustedes también van a tener las depreciaciones y cualquier ajuste que ustedes, en el cual ustedes no muevan efectivo. Y si recuerdan, ustedes en el estado de resultados tienen utilidad neta. Y esta utilidad neta, ustedes van a mostrar también su disponibilidad de utilidad neta en el balance general. Y como ustedes quieren saber qué movimiento de efectivo ha tenido esta disponibilidad, ustedes también van a tratar de
limpiar y reclasificar esos movimientos. ¿Sí? Esto es lo interesante de cómo están relacionados estos estados financieros. ¿Por qué? Porque al final ustedes no podrían leer solo el balance general, se quedarían con muy poca información. Y también no podrían leer solo el estado de resultados, porque se podrían quedar igual cortos de información. Incluso leer solo el flujo de efectivo les diría en qué ha invertido la empresa y solo les mostraría ventas y gastos en los cuales se hayan desembolsado efectivo. No les mostraría los gastos en los que no. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? ¿O todo claro? Como el agua. Acá también les muestro que el flujo de efectivo les va a hablar sobre tres actividades principales. Les va a hablar sobre las actividades de operación, sobre las actividades de inversión y financiamiento. Es decir, les va a dar un panorama de las tres decisiones financieras que tiene una empresa. Les va a decir si hubo una venta o una compra de activos reales o si ustedes no llegaron a cumplir o ustedes no llegaron a tener el suficiente capital y tuvieron que emitir deuda o incluso solicitar capital a accionistas. ¿Sí? Prácticamente el flujo de efectivo les puede llegar a decir bastante. ¿Estamos, jóvenes? ¿Alguna duda sobre esto? Es como que lo más básico de los estados financieros. Y es un repaso bien, bien corto. ¿Sí? El cash flow. De hecho, el cash flow siempre parte de la utilidad neta, por ejemplo. Y acá realmente no les he dejado una estructura básica del cash flow porque lo quiero cubrir en una clase completa. Realmente ese de todos sería el más complicado porque como les expliqué, ya toma algunos conocimientos anteriores. Por ejemplo, ustedes quizás solo hacían el cuadro de depreciación, pero decían, bueno, ¿y qué sentido tiene a veces decir cuánto se gasta la maquinaria? Es más por esta razón, porque ustedes ya pueden venir y decidir, bueno, si yo sé que la maquinaria se está desgastando de tal y tal manera, ¿cuánto tiempo me podría durar esa maquinaria? ¿Y cuánto tiempo, bueno, cuánto tiempo tardaría yo en reemplazar esa maquinaria por una mejor o por el mismo tipo de maquinaria? Esa ya es la pregunta a la que llegamos y es lo que quiero que ustedes lleguen a aprender. Espero que logremos cumplir. ¿Alguna otra duda, joven? Ustedes me dicen. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, de hecho, esto es una de las cosas por la cual lo primero que les pedí a ustedes es razones financieras o indicadores financieros. Porque primero solo vamos a evaluar los primeros dos estados financieros, tanto estado de resultados y balance general. Primero vamos a tratar de ver cómo está al día de hoy la empresa y que ustedes ya puedan ver ese panorama inicial. Ya cuando ustedes puedan identificar cómo está la empresa, ya nos vamos a ver cuánto de efectivo realmente contamos. ¿Por qué? Porque no podríamos empezar a tomar esas decisiones si no sabemos cómo identificar
todos los panoramas. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si yo decido adquirir una nueva maquinaria y tengo que, por todo esto de los sueldos, yo no lo pronostico bien y viene un aumento del 10%? Esto es algo que ustedes también tienen que recordar. No es solo decir, bueno, voy a reemplazar maquinaria, sino puedo ser capaz de aumentar sueldo, puedo ser capaz de seguir funcionando de una manera normal. Entonces ustedes tienen que evaluar no solo de maquinarias, tendrían que evaluar también empleados y incluso con qué tiempo le pagan ustedes a los proveedores. Y todo eso lo miramos con los primeros dos estados. Ya después nos centramos en ver, bueno, ¿tengo efectivo para pagar esto? ¿Sí o no? ¿Me explico? Por eso es que los primeros dos temas son estos. Y el flujo de efectivo sí tiene su espacio especial. Les diría yo que tal vez vamos a pasar 2 semanas en flujo de efectivo. ¿Estamos, jóvenes? ¿Alguna duda? Si no, voy a tratar de también recordarles un poquito. Ajá, no me quiere esto. También les voy a hablar un poquito sobre la finalidad del curso. Ustedes me dirían, bueno, ¿por qué empecé hablándoles directamente de estados financieros sin empezar a hablar sobre por qué vamos a hacer el análisis? Realmente quise empezar con estados financieros porque ese es el tema medular. Les diría, si no conocemos los principios de cómo es que se crean los estados financieros, vamos a fallar en las siguientes clases. Y es algo que tienen que recordar muy bien porque yo ya les voy a dar solo los estados financieros y vamos a hacer un poquito mecánico en ese sentido. Incluso les diría, si ustedes son capaces, podrían realizar un análisis de estados financieros en menos de media hora. Lo complicado de este análisis es saber cómo interpretar esos números, porque cada uno tiene una razón de ser. La parte mecánica, incluso, ahora se puede hacer, ¿no?, automatizar. Les dejo la información general. Por ejemplo, si ustedes tienen alguna duda, yo les diría lo más factible es que me escriban por WhatsApp. Yo sé que algunos otros catedráticos les van a decir por correo, pero siéndole sincero, yo no puedo ver el correo tan fácil. Es más sencillo con el WhatsApp y así no se me acumulan cosas. Solo para los que no estén asignados, ahí están los correos para que puedan enviar tareas. De todo esto, ¿qué conocimientos previos esperaría yo que ustedes tengan al momento de estar dentro del curso? Yo sé que ustedes llevan ingeniería económica, costos, incluso otros cursos que son relacionados. Y les diría, de todo esto ustedes necesitarían tres grandes ramas. Uno, contabilidad. Y les diría todo esto, ustedes tendrían que saber cómo leer un estado financiero y dónde encontrar la información que se acredite. No tendrían que saber cómo preparar, porque no es el fin de este curso. Realmente no les voy a decir vamos a hacer una hoja de trabajo. ¿Por qué no? Hay varios efectos que se pueden explicar e interpretar fácil. También estadística. Yo les diría a ustedes, han visto estadística por bastantes semestres, me atrevería a decir. No sé. Realmente no sé cómo está el pensum con ingeniería industrial. Pero yo esperaría que ustedes tengan bastante habilidad para estadística. ¿Por qué? Porque realmente en finanzas vamos a hacer proyecciones. Y son proyecciones que
al final ustedes deben estar un poquito más a gusto utilizando datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo buscar y darles los estados financieros de Coca-Cola. Y si yo quiero hacer una proyección a 10 años, yo podría utilizar toda la información que tiene Coca-Cola desde el día de hoy hasta, no sé, 30, 40 años atrás. Y decidir cuándo es bueno utilizar información y cuándo no. Por ejemplo, si yo estoy realizando una proyección para una empresa de mascarilla, para sus ventas, ¿ustedes creen que es bueno utilizar el 2020? ¿Por qué? Ujú. De hecho, sí. Y esto les diría, es uno de las complicaciones en, al momento de estar realizando proyección. ¿Cuándo es sano decir, bueno, entonces yo elimino el 2020? ¿Y cuándo es sano decir, bueno, tengo que también prever para decir, bueno, esto no puede volver a ser? Entonces, es algo que ustedes van a ir aprendiendo. Yo les voy a mostrar cuáles son los errores comunes que se cometen. Y incluso al momento que nosotros evaluamos una empresa, nosotros llegamos a incluir nuestros mismos sesgos. Por ejemplo, si yo les diría, miren, eh, evaluemos Coca-Cola. Y si ustedes prefieren la Pepsi, desde ya podrían influir y decir, bueno, realmente no es una buena empresa porque su sabor es malo. No sé. Incluso si ustedes utilizan una computadora de Microsoft o Windows eh, y ustedes están utilizando o realizando una evaluación de Mac, también lleva sesgos. O si a ustedes les están pagando por evaluar la empresa, depende de qué parte les está pagando para ver qué sesgos tiene. Por ejemplo, si ustedes están del lado del comprador, ¿qué esperarían de esa empresa? Por ejemplo, si ustedes están apoyando al comprador, analizando esa empresa, ¿qué informe brindarían? ¿Uno con un precio muy alto? ¿Uno con un precio muy bajo? Seguro. Si estoy apoyando al comprador, ¿ustedes esperarían pagar más o menos por esa empresa? ¿Por qué? ¿Ya ven? Desde ahí va el sesgo. ¿Por qué? Porque ustedes esperarían pagar menos por una empresa. Porque la empresa comprada, la que está comprando, les está pagando a ustedes. ¿Qué pasa si ustedes les brindan un precio más alto? Lo más probable es que los despidan. ¿Sí? O va a ir a buscar otra segunda opinión. Entonces, desde ahí ya vienen los sesgos de un analista financiero. Incluso si ustedes, y esto llega a, a otros casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes están muy invertidos en un proyecto? Ustedes podrían mover los números a tal manera de que se miren muy bien, ¿sí? Con tal de que ese proyecto se apruebe, a pesar de que sea mal. Esa es otra de las cosas. Entonces yo voy a tratar de mostrarles cada una de estas cosas. De la estructura de la clase, lunes y viernes tenemos clase. Eh, Miércoles voy a tratar de actualizarles notas. Los jueves, incluso antes, trataría de que sea el martes. Les subiría un video para que ustedes puedan, no sé, retroalimentación de la semana o cualquier tema que sea de interés para ustedes. O incluso si ustedes me proponen algún tema, yo les podría brindar más información sobre el tema si ustedes lo tienen débil del curso anterior. De las sugerencias, pues si no pueden atender por alguna razón, pues solo me dicen
realmente yo creo que no les afectaría en nada porque ustedes tienen las grabaciones. Ya de ahí depende de responsabilidad de ustedes si ven las grabaciones. Y voy a tomar también el tema de finanzas corporativas, porque les voy a hablar sobre finanzas corporativas. Realmente tienen que recordar a qué persona le van a estar hablando sobre sus problemas. Ustedes tienen que recordar cuál es la finalidad que tiene un financiero al momento de estar discutiendo temas con un ingeniero. ¿Sí? Y la finalidad es que realmente cada decisión que un negocio realice va a tener una implicación financiera. Y cualquier decisión que afecte las finanzas de un negocio, yo lo consideraría como finanzas corporativas. Les diría incluso finanzas, la podríamos definir como todo lo que un negocio realice que encaje dentro de la rúbrica de finanzas. Es decir, cualquier decisión que yo tome que tenga un desembolso de efectivo va a ser una decisión de finanzas corporativas. Es decir, prácticamente cualquier cosa que yo pueda hacer podría ser considerada finanzas corporativas. ¿Por qué? Porque al final va a enlazar muchas áreas. Ustedes van a estar realizando un análisis financiero para fijar precios y estrategias de producto, es decir, en marketing. Van a estar utilizando la información para mejorar o para realizar mejores decisiones financieras, por ejemplo, en el equipo de contabilidad o tecnologías de información, para determinar e incrementar el valor financiero del capital humano, recursos humanos. Ustedes podrían decir, bueno, podemos ver cómo incrementar ese tipo de cosas. También determinar estrategias para aumentar y crear barreras de entrada, es decir, una estrategia corporativa. Si yo al final busco diferenciarme de mi competencia, yo puedo llegar a crear cierta barrera para que no tenga ningún tipo de competencia tan latente. ¿Y qué consecuencias financieras de decisiones de producción y de operación puedo llegar a tener? Por ejemplo, ¿qué pasa si al final yo tengo que tomar decisiones en base a lo que está sucediendo con Chile? Con las restricciones yo no puedo enviar mercadería tan fácilmente acá a Guatemala. ¿Cómo puede afectarme esto directamente? ¿Sí? Cada una de estas decisiones, incluso les diría que hay más. Estos son solo meros ejemplos. Y los objetivos del curso. Yo les diría que al final ustedes tienen que ser capaces de comprender teoría y aplicación en cualquier situación real, las técnicas que han sido desarrolladas en finanzas. Es decir, yo les diría, si no puede ser aplicado, yo no lo voy a ver dentro de este curso. O yo no se los daría. ¿Por qué? Porque realmente no me importaría platicar. Por eso fue que les mencioné sobre la maquinaria. Ya es una decisión que estamos hablando. Y brindar el panorama amplio de finanzas corporativas para que puedan comprender cómo todas estas piezas se encajan. Yo les diría, recuerden que toda decisión va a estar ampliamente relacionada. Es decir, ustedes se van a poder olvidar de cualquier detalle, pero no de la historia principal. Y tal vez suene un poco absurdo, pero mostrarles que las finanzas son divertidas, aunque espero no se diviertan. Eh, el panorama financiero, esto ya se los había mencionado, pero lo que sí tienen que recordar ustedes es el objetivo principal de las finanzas corporativas. El objetivo principal es bien sencillo. Ustedes van a tener que maximizar el valor de un negocio. Y esto me va a llegar a tres tipos de decisiones. Lo que siempre les voy a mencionar y recordar a lo largo del curso.
ustedes van a tener decisiones de inversión que prácticamente se dividen en 2 áreas. Y esto es algo que espero que sí hayan visto el semestre anterior, porque ustedes sí vieron sobre la tema, ¿o no? La tasa mínima exigible de retorno, o aceptable de retorno, como ustedes quieran llamar. Prácticamente, ustedes van a decir invertir en activos que generen un retorno más grande que la tasa mínima exigida de retorno. ¿Y qué es la tasa de retorno exigido? Esta va a reflejar el nivel de riesgo de una inversión y la mezcla de la deuda y el financiamiento de los accionistas utilizados para financiar. Es decir, lo que yo voy a esperar recibir tiene que compensar el riesgo de financiarme con deuda y con financiamiento de acciones. Esta es una definición un poquito más amplia. Yo creo que la TEMAR solo les dijeron, bueno, es lo que puede exigir una empresa por un negocio. Pero recuerden que esa empresa también tiene un costo. Y es lo que les mencionaba. Hay un costo de financiar. Puede ser que el accionista común no me va a exigir ganancias de primera mano. Pero ¿qué pasa si tengo un accionista preferente? Él sí me va a exigir un porcentaje mínimo cada año, independientemente genere ganancias o no. Lo mismo con un banco. Un banco me va a decir, a mí no me interesa si su proyecto es bueno o no. A mí lo que me interesa es que pague interés y que pague su deuda a tiempo. Después, no me interesa la administración del negocio. Y también van a tener lo siguiente, que el retorno tiene que reflejar esta magnitud y temporalidad de los flujos de efectivo, así como todos los efectos del mismo. Es decir, si ustedes van a generar retornos, ¿en qué medida pueden generar ganancias? Por ejemplo, si van a ser anuales, si van a ser al final de cierto periodo de tiempo, por ejemplo, cada 5 años, cada 2 años, y que ustedes puedan planificar correctamente cómo utilizar esos flujos de efectivo. También, para maximizar el valor de un negocio, ustedes tienen las decisiones de financiamiento. Y cuando habla de decisiones de financiamiento, tienen que, por ejemplo, para encontrar el tipo apropiado de deuda y la mezcla apropiada de deuda y financiamiento de accionistas para financiar todas las operaciones. Es decir, tienen un reto. Por ejemplo, ustedes pueden decidir cuánto riesgo pueden asumir. Si puedo decir, financiarme un 60% con deuda y 40% con capital propio. ¿Ustedes lo harían? ¿Seguro? Yo les preguntaría eso. ¿Ustedes asumirían un 60-40? 60 deuda y 40% capital propio. ¿Creen que es bueno o no? ¿Creen que es bueno o no? ¿O qué más me preguntarían? ¿Solo el tiempo? El interés. Recuerden que otra de las cosas es la tasa de interés. El tiempo. Y la contraparte. Si ustedes tienen capital propio, ¿cuánto de ese capital propio exigirían ustedes por estar invertido dentro del negocio? Porque eso es lo que comúnmente pasa. Nosotros creemos que ese efectivo, solo por ser un negocio propio, no debería de tener un costo. Pero realmente sí lo tiene. Y
les voy a explicar también cómo podemos llegar a crear un costo dado el nivel de riesgo de la actividad económica que realiza. Yo les diría, realmente esto de 60-40 es irrelevante ya cuando nosotros estamos observando la tasa de interés. ¿Qué pasa si yo tengo que pagar un 2-3% de interés anual? ¿Me importaría si me financio con deuda? ¿Sí o no? No es tan alto. Realmente ya no sería relevante ese hecho. Me preocuparía más cuánto me exigen los accionistas por estar dentro de la empresa. Y ese es el arma de dos filos, porque a veces puede exigirme muy poco el banco, pero más el accionista, o viceversa. Porque, por ejemplo, si es un proyecto que apenas está siendo lanzado y no es estable, el banco me va a exigir la tasa de interés más alta porque tampoco quieren asumir riesgos. ¿Sí? Entonces eso es algo que también vamos a ver, cómo realizar estas mezclas y cómo decir, bueno, realmente esa mezcla es buena o no. Y la mezcla óptima entre deuda y financiamiento de accionistas maximiza el valor de la firma. ¿Por qué? Porque quiere decir, ¿qué pasa si yo todavía tendría opción a obtener deuda a un 3%? Yo lo que debería de preocuparme es si hay proyectos que yo pueda implementar que puedan cubrir al menos ese 3%. ¿Sí? Entonces esa ya es otra decisión. Ya toma incluso la decisión anterior de inversión. ¿En qué proyecto y qué retorno tomaría yo? Y el tipo adecuado de deuda encaja con el nivel de riesgo de los activos. Por ejemplo, algo que también van a recordar es que una empresa o un banco no fijaría el mismo nivel de riesgo para una empresa que se dedica o que es inmobiliaria versus una empresa que solo tiene cadena de restaurantes. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Ajá. ¿Y por qué otra cosa? Ese es uno. Ujú. Realmente los riesgos que conlleva tener un restaurante, yo les diría, si lo vemos en el flujo normal, muchísimo más riesgoso, tal vez unas 3-4 veces, un restaurante que un inmobiliario. ¿Sí? Entonces también eso les voy a enseñar, porque es importante que ustedes conozcan cómo identificar cuando una empresa es más riesgosa que otra. Y se vuelve interesante porque creen ustedes que Toyota maneja el mismo nivel de riesgo que Tesla. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces les preguntaría, ¿ambos se dedican a la misma actividad económica o no? Por ejemplo, si, es decir, Tesla se dedica a la venta de vehículos. La venta de vehículos sería la actividad económica. ¿Creerían que se dedica a la misma o no? ¿Y por qué? Si me dicen que no, ¿por qué? Y si sí, también, ¿por qué?
Ajá. De hecho, sí comparten la actividad de venta de vehículos, pero no los mismos riesgos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven tanto Toyota y Tesla, por ejemplo, Toyota Vehicles, eso les diríamos. Pero Tesla tiene la contraparte. ¿Ustedes han visto qué sistema operativo utilizan Tesla? ¿O no? Pero acá ya contemplamos otra parte. Realmente no es el mismo, incluso si ustedes quieren ver tablero, que utiliza un Tesla al que utiliza un Toyota. ¿Por qué? Porque todavía podría decir que utilizan los modelos viejitos, todavía es con odómetro y todo, eh, mecánico. Entonces les diría en sistemas operativos es totalmente distinto. Y lo otro, ¿ustedes saben quién fabrica las baterías de esos carros? ¿Quién? Jóvenes. De hecho, sí, Tesla fabrica sus propias baterías, incluso los cargadores. Entonces, si ustedes lo ven desde este punto, las actividades económicas son distintas porque tienen tanto vehículos, tienen tecnología y por último, tienen energía renovable. Cuando Toyota únicamente se dedica a la fabricación de vehículos de consumo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en cuestión de energía renovable, lo que ustedes mencionaban, yo si adquiero un Tesla aquí, realmente no voy a encontrar una estación de carga, si somos sinceros. Sería absurdo comprar un Tesla solo en la capital, pero son muy pocas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final existe un riesgo mayor de que un consumidor adquiera un Tesla por esa razón. Va a decir, bueno, realmente no voy a tener estaciones de carga cerca, ¿para qué lo voy a adquirir? Entonces, por ende, tienen un mayor riesgo de no vender vehículos, a pesar de todo. Entonces, esta misma mezcla quiere decir que, a pesar de que ambos se dedican a la venta de vehículos, no poseen el mismo nivel de riesgo, porque son actividades económicas totalmente distintas. Porque les diría tal vez lo más relevante de Tesla es cómo utilizan estas dos. ¿Sí? Seguro. ¿Podrías buscar cuántas estaciones de carga existen en Estados Unidos? Sí. Yo te diría realmente no pasan de 2000 estaciones. ¿Crees que es suficiente para un país? Entonces, por esa razón es que les digo que representa un riesgo muy grande. Porque incluso en Estados Unidos, si ustedes deciden adquirir un Tesla, no van a tener estaciones de carga relativamente cerca. Ese es uno de los inconvenientes.
Pero eso es lo que pasa cuando nosotros evaluamos empresas. Llega a ser no solo evaluar los números, porque al final les diría, ¿ustedes cómo determinarían el precio cuando fue la adquisición de WhatsApp? Que yo creo que fue como en 200, 300 millones de dólares. ¿Cómo determinarían cuánto pagar ahí? Por lo que dicen sus libros, por el potencial que podría tener, o por lo que podría valer. Por eso es que Tesla al final tiene un precio muy alto, porque al final yo no estaría evaluando ese potencial o a lo que valió, porque realmente estaciones de carga no existen demasiado. Si no se busca también ese potencial, que se tiene bastante legislación con beneficios fiscales para que se puedan reemplazar los vehículos, al menos en Estados Unidos, a partir de 2030. Entonces esa es otra cosa que tenemos que considerar. Hay siempre una historia detrás de cada empresa. Y lo último, les diría, ¿ustedes cuánto creen que es lo sano que se tiene que pagar en ganancias? ¿Cómo repartirían ustedes ganancias de una empresa? En porcentaje. Por ejemplo, si yo gané 100,000 quetzales este año, ¿repartirían todo? Esa es mi pregunta. ¿Qué harían? Si ustedes, por ejemplo, tienen empresa X, ustedes ganaron 100,000 quetzales al día de hoy. ¿Ustedes decidirían repartir esos 100,000 completos a todos los accionistas? ¿Pero repartirían los 100,000 completos? ¿Por qué? ¿Y cuánto dejarías para la empresa? ¿De dónde sacaste ese 25%? Eh, No, nada que ver, Juan. ¿Cuándo dirían ustedes que es sano repartir el 100% de utilidades? ¿O creen que no es sano? Esta es una muy buena pregunta. Y se la hago a cualquier clase. ¿Sí? Ajá. ¿Y qué pasa si yo reparto todo? Y si yo me quedo sin dinero, ¿qué tengo que hacer? Ajá. ¿Y si ellos deciden no invertir? Endeudar. Esta es la relación que tiene al momento de que yo reparto dividendos. No es solo decidir repartir dividendos, sino también pensar qué proyectos a futuro tengo yo y qué obligaciones a futuro también tengo. ¿Sí? Así es, así es. Realmente ustedes se van a dar cuenta, o si, bueno, tal vez les daría un spoiler de las 7,000 empresas que existen cotizadas en bolsa, realmente solo 1,500 reparten dividendos. ¿Tiene sentido eso o no? No necesariamente. Porque les diría yo que Apple no reparte dividendos y no es una empresa mala.
Ustedes lo podrían buscar, de hecho. Pero realmente esto es lo que pasa, que si yo decido repartir el 100% de dividendos, lo que estoy haciendo es matando el crecimiento de la empresa. ¿Por qué? Porque si no tengo o si tengo proyectos que yo quiero realizar, tendría que buscar otras fuentes de financiamiento. Es decir, ya decidir si voy a solicitar nuevamente capital o asumir deuda para financiar estos proyectos. Y quiere decir que esto se volvería más costoso. Puede cambiar. Pero acá les diría, sucede algo más. ¿Cómo se sentirían ustedes si siempre les han pagado, no sé, $5 de dividendos por cada acción que tienen ustedes y al siguiente año les dicen que solo les van a pagar $2? ¿Creerían que está bien la empresa o que está mal? ¿Por qué? ¿Y qué pasa si están ganando lo mismo? ¿Se sentirían aún así bien? ¿Sí? Y eso es lo que sucede. Realmente, si ustedes deciden pagar, o sea, si ustedes ya van pagando dividendos anualmente, una cantidad fija, y ustedes deciden pagar menos, ¿qué van a hacer los accionistas? Irse. Realmente ellos van a tomar la decisión de tal vez no votar o hablar, sino dar su voto, retirando de la empresa. Entonces eso es lo complicado. Si yo decido pagar dividendos en una cantidad menor y ya acostumbro a pagarlo siempre, el accionista se va a sentir ofendido. Y esta es otra decisión que ustedes tienen que tomar. Quizás si hay una recesión, pues sería lo adecuado. Pero siempre es de que ustedes se pregunten lo siguiente: ¿cuánto efectivo se puede devolver? Y esto va a depender del nivel actual y del potencial de las oportunidades de inversión que tenga la empresa. Es decir, si tiene proyectos disponibles para realizar y se sabe que son buenos proyectos, no sería sano repartir dividendos. Por eso es que la mayoría de empresas no reparten dividendos. ¿Por qué? Porque repartir dividendos incluso implica que ustedes lo van a tener que hacer cada año. Hay otra forma de devolver efectivo. Y como se escoja devolver efectivo a los accionistas, va a depender si ellos prefieren que se les pague dividendos anualmente o recompras de acciones. ¿Qué es una recompra de acciones? Lo que hace Apple para no repartir dividendos, pero si tiene efectivo disponible, es que viene y le dice al accionista: mire, yo sé que usted compró la acción, por ejemplo, a $100, pero ya obtuvimos ganancias y todo, se la puedo comprar en $130. Usted tiene la decisión si se la compra o mantiene su posición dentro de la compañía. Y ya depende mucho del accionista si él vende su acción o no. ¿Sí? ¿Y esto qué conlleva? Por ejemplo, si el accionista decide no vender, él inmediatamente ya sabe que su acción ya no cuesta $100, sino 130. ¿Por qué? Porque si la empresa está dispuesta a pagar eso, quiere decir que incluso cualquier otro inversionista va a estar dispuesto a pagar los $130. ¿Estamos, jóvenes? ¿Dudas?
Eso es lo bonito de la vida. Apple podría volver a vender esa y generar ganancias en esa venta. ¿Sí? Realmente no existe límite. Sin embargo, yo te diría que sí llega a existir un límite. Y suena contradictorio. Pero te diría, ¿qué pasaría si una empresa emite 1 millón de acciones? ¿O 1 billón de acciones? ¿Cuándo dejaría de tener valor esa empresa? Cuando esa empresa no sea capaz de poder pagarte con respecto a tu inversión. Porque ¿qué pasa si yo tengo una empresa que, digamos, tiene 100.000 acciones circulando? Y de esas acciones, bueno, me paga $1 anualmente. Es decir, me paga un 1%. Pero si decide emitir otras, no sé, 900.000 acciones, y ahora solo me va a pagar 25 centavos de, de dividendo, ¿ustedes creerían que es bueno? Y que están obteniendo lo que merecen sobre sus $100. ¿Por qué no? Y si ustedes deciden venderlo, ¿creen que alguien les pagaría los $100? ¿Por qué no? Ajá, no estaría recibiendo lo que merecería. Y si nadie decide comprarles a ustedes en $100, ¿qué harían ustedes? Ajá. Y si nadie decide comprarles en 90. Y eso es lo que sucede dentro de la bolsa de valores. Y por eso pueden llegar a quiebrar varias. ¿Por qué? Porque a pesar de que una empresa pueda decidir emitir, no sé, miles y millones de acciones, al final tiene que poder respaldar con números esa inversión, porque de lo contrario no valdría. ¿Sí? Ujú. Pero otra cosa que te diría, por ejemplo, sobre esos 900.000 que vamos a emitir, ¿crees que todos estarían dispuestos a invertir en esa empresa sabiendo que no genera mucho? Eso es lo que pasa también. Y si al final no se logran vender todas las acciones, tendrías que financiarte con deuda. Y si te financias demasiado con deuda, quiere decir que tu empresa llega a ser más riesgosa. Y los bancos incluso castigan bastante. Yo te diría que incluso Guatemala tiene una calificación. Si las buscas es de 3 veces, si no estoy mal, en los bonos de Tesla. Lo mismo sucede con las empresas. Todos, al final les diría incluso personas individuales, tenemos una calificación, un historial sobre el cual somos calificados. Estamos jóvenes. Hasta acá les dejaría la sesión, pero no haya sido muy largo.